En Radio Puerto, El Puerto Cultural, con Irene Fernández Sanz e Ignacio Arias. Buenas tardes a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Qué bien, Ignacio, que te veo aquí hoy. Hombre, buenas tardes. Que me escaqueo varias veces, Sí, bueno, estamos aquí súper bien acompañadas. Aquí con las chicas de El Chamizo Podcast Portuense 2.0, por favor. Buenas tardes. Carolina y Noelia. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy bien. Qué bien teneros aquí. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar con vuestra súper interesante entrevista, tenemos que comentar que es el último programa de la temporada 2021. Sí, hombre, ya llevamos un total de 10 entrevistas y la pasada anterior fueron 15. Esta vez hemos recortado un poquito, pero bueno. Pero 10 entrevistas se dice de pronto, pero no. Son 10 entrevistas. No es pronto. Ahora nos sentimos, bueno, me siento, hablo por mí, Sí. más privilegiada todavía. Hombre, que claro. nos hayáis elegido y encima para cerrar temporada. Hombre, es que el Chamizo no se merece menos, Carolina. Bueno, contadnos un poco esta idea de este podcast tan genial y tan intenso y tan bonito que estáis creando. A ver, ¿quién empieza? Bueno, pues te puedo contar yo, ¿no? Venga. La idea surge de Carolina porque ella quiere hacer un podcast. Uh-huh. Y puede llevar como 2-3 años intentando hacer un podcast y probando y tentando a distintas personas. Me ha engañado a mí al final. Me ha tocado a mí. Te has dejado engañar, Noelia, Me he la verdad. dejado engañar porque ella me dijo, aquí vas a poder rajar y a mí esa promesa, yo no la he dejado pasar. Eso es un tren que hay que coger. Estupendo. No, tienes libertad para hablar. Pero ella es la que se encarga un poquito más de la gestión del podcast, así que seguramente tenga más argumentos que yo para decir cómo ha surgido. Bueno, yo te puedo decir que la idea rondaba en mi cabeza y era, o sea, no me llegaba a lanzar por miedo y por el síndrome del impostor un poco, ¿no? De esto va a ser un fraude, voy a parecer algo que no soy, voy a parecer que quiero ir de algo que realmente no soy, o sea, me rayaba muchísimo la cabeza. Pero me gustaba mucho y al final ha podido más las ganas que el miedo. Que el miedo, por supuesto. Y además, uno de mis mantras que yo me decía a mí misma, decía, vamos a ver, el sueño del paleto español en los 90 era tener un hipotecón. Pero el de hoy en día, todo españolito medio tiene un ser podcast. influencer. ¿Por qué yo no? Eso es. ¿Por qué yo no? Total. Así que para adelante. Total. Eso es una verdad como un templo, vamos. Sí. Todo el mundo querríamos vivir de Instagram y de estas Claro, mierdas. todo el mundo quiere ser reconocido. Sí. Claro, y encima nosotras tenemos la suerte de que no lo necesitamos como medio, evidentemente, porque esto nos da un duro, Claro. sino que lo hacemos por placer y por gusto y por disfrutarlo. Entonces creo que ahí también está un poco la clave, ¿no? De que lo hacemos sin ningún tipo de responsabilidad, ninguna carga, y tampoco surgió con la idea de que nos escuchara nadie ni dirigirnos a un target concreto de gente, sino que yo le hablo a ella me habla a mí, y quien nos quiera escuchar y Bien. quiera participar, pues de lujo. Porque aprovecho ya también para decir que en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, todos los días interactuamos con la gente y hacemos encuestas, preguntamos, o la gente nos va también dando su feedback, pues esto me ha gustado, esto no. Oye, recuerda, por ejemplo, el otro día nos escribieron, decir muchas veces películas, series, libros, tal, que en el momento digo, ay, la quiero ver, y luego no me acuerdo y tengo que buscarla en el podcast, colgarlo, tal, para cosas así, Claro. ¿no? Entonces también nos ayuda mucho a enriquecer el chamizo. Sí. Que no os ha explicado todavía lo que es un chamizo, que esto es muy del norte, ¿eh? Es lo que iba a preguntar, el nombre, a ver, chamizo. Yo creo que tengo una idea del concepto de que es un chamizo, aunque no sé si en el norte será la misma que Cuéntame, tengo yo. cuéntame. A mí me suena a café para dos, ¿no? Un poco como echar el rato ahí 2 personas. No sé, para mí. Sí, así, pero en un antro de mala muerte. Claro, O sea, pa- en el bajo de una casa, Claro. con sofás del rastro reto y Claro, del para punto mí, limpio y todo este tipo para mí de es como cosas. un bujío, como se conoce aquí como un Efectivamente. bujío, ¿sabes? Un bujío, y según la edad que tengas será más apestoso o menos. Claro. Vale, y ese nombre se te ocurre
ocurre a ti o...? Mira, en realidad es que somos consumidoras de podcast. Vale. Y habíamos visto algún tipo de podcast también de dos personas que hablaban, pues se contaban historias de miedo, de lo que fuera, ¿no? Hay podcasts bastante reconocidos con premios Onda actualmente del que somos consumidoras, pero también hay otros mucho más desconocidos. Ujú. Y empezamos a buscar, cuando ya me convenció del todo, empezamos a buscar nombres. Un día íbamos en el coche de camino a mi tierra y encontramos un nombre que nos encantaba, pero ya se me ha olvidado. Y estaba ocupado por alguien que... Salados. Salados. Porque pensábamos hablar un poco... Sabíamos que íbamos a hablar de pelis, de series, y entonces lo queríamos enfocar un poquito así. Pero cuando lo fuimos a creer después del fin de semana, ese podcast estaba creado desde 2016 o 2017 y no se había usado. Estaba inactivo, pero bueno, estaba Estaba registrado. Era nada original. Entonces empezamos a pensar y la idea era esto, sentarnos con una cerveza por delante y hablar de lo que surgiera en ese momento. Entonces, hablando de pues nuestras experiencias vitales, en este caso, pues un día yo dije pues algo de un chamizo y me dijo, ¿pero qué es un chamizo? ¿No? Pues mira, y en Burgos hace frío, la gente se junta en sitios cerrados y desde que tienes una adolescencia pues intentas poder salir de casa sin congelarte. Y entonces se intenta buscar para algún sobrevivir. sitio. Claro, Sobre todo. ella me decía, mira, que la gente se junta en la calle. Digo, ya, Claro. lógico, pero allí no. Y entonces, pues surgió un poquito así y dijimos, bueno, pues el chamizo, pero en nuestra casa. Sí, porque además queríamos darle un aire de, oye, hablamos nosotras dos, pero que esto es abierto y que se una quien quiera y el hacer un sitio acogedor a quien nos quisiera escuchar. Y fue un poco así, nos cuadró y dijimos, pues esto, Sí. adelante. Qué guay. Sí. Yo ya le he dicho a Caro que yo quiero ir al chamizo. Hombre, por Están supuesto. invitadísimas. Estáis invitados. Yo Están también, invitadas. Yo también. Tú, por supuesto, también, encima que has venido hoy. Ya me empiezan ahí a tirar. ¿Has visto? Tengo que venir. Bueno, y contadme un poco, porque vuestra temática, yo que claro, porque esto he de decir que yo particularmente no sabía de la existencia de vuestro podcast. Ujú. Es Caro quien escribe a nuestro Instagram diciendo, oye Irene, no sabía que eras tú la que estaba aquí, no sé qué, yo ya me pongo en contacto con ella porque somos antiguas compañeras de universidad, etc, y ya conozco un poco, escucho vuestros podcasts y tal, y claro, tenéis temas súper diversos y tal. ¿Cómo decidís un poco vuestro contenido semanal? Porque subís uno por semana, ¿verdad? ¿Quieres que te contemos la verdad o la mentira? Eso lo decidirás tú. La verdad, la verdad. La verdad es que ella me hace propuestas y yo digo que no a 3 de cada 4. Esto no me 4 parece. de cada 3, porque dice que no más veces de la De la propuesta que- que yo le hago. Sí, es verdad, esa es la verdad. Pero luego al final hemos decidido hablar de lo que nos preocupa, ocupa o evoca. O sea, Vale. de repente hemos visto un anuncio, hemos tenido un debate en casa, ha surgido una curiosidad y de ahí decimos, pues esto hay que hablarlo en el chamizo, esto sería divertido para preguntar a la gente. Y luego esto lo envolvemos con un poco el halo de series, pelis, un poco que creo que es desde el confinamiento lo que nos une a la población. Total. Un Totalmente. poquito así. Sí, además lo hablo muchas veces con ella, que tampoco tenemos mucha dificultad para encontrar temas. Bueno, a colación de lo que ha dicho Noelia, que tiene toda la razón, yo ya tengo una estrategia y es que digo, voy a decirle 2 o 3 cosas que sé que me va a decir que no, porque por sistema dice que no a la primera. pues que me acabo de enterar, me ¿eh? guardo la buena para la cuarta o la quinta, que ahí es donde dice que sí. No, es broma. Pero que... No es broma, no. Ha puesto cara de que no es broma. Sí, súper broma. Pero es verdad que muchas veces lo hablaba con ella y... hace Te un vas a rato- reír, el próximo día te voy a decir que sí a la primera. Anda, anda, ya no O vas a no. saber qué estrategia O no. utilizar. Te voy a marear. Pero eso, lo hablábamos hace un rato, que tampoco nos es muy difícil encontrar temas porque desde la coña, ¿no? Pero es un poco así. Hay más días dedicados a cosas que días tiene el año. Entonces ya hay días para todo. Hoy, por ejemplo, el día del influencer. ¿Y eso qué es? ¿Y quién pone el día de no sé qué, ¿sabes? Primera noticia ¿Quién de que, manda? de que el influencer tenía un día, ¿Quién vamos. manda aquí? Porque todos tenemos días súper institucionalizados, Claro, ¿no? De muchos claro. años, mucha costumbre, pero ya hay días del color azul, ¿no? Es como el día del zurdo. ¿Y quién pone esos días? Verdad. hay que Un visibilizar zurdo, a un la zurdo gente. incomprendido, pon ese día. Yo, pero yo soy zurda e incomprendida. No sé recortar, no sé abrir una lata. No. Hay que visibilizar a la gente. Lo que, Totalmente. en el caso de los influencers no lo entiendo, porque bastante Claro, visibles son, claro. ¿no? Pero bueno. Normalmente surgen con eso, con visibilizar una minoría, ¿no? ¿Y O habrán una causa. trabajado hoy los influencers? Ya, surge a mí la duda, ¿no? Hoy es su día. ¿Trabajan?
Sí, además el concepto, ¿qué es un influencer? ¿Sabes? Tampoco... Pero bueno, un poco es esa el método de elegir el tema, pues eso, a lo que nos, como ha dicho Noelia muy bien, nos evoca, nos ocupa o nos preocupa. Pero el requisito número 1 que nos propusimos y que creo que lo estamos haciendo es que fuera sin censura y sin filtros. Porque ya bastante censura tenemos exterior, que aunque vivamos en un estado de derecho en el que se supone que impera la libertad de expresión, opino, es muy personal esto, que realmente no es así y que incluso hay autocensura, ¿no? Decir, hostia, pues esto no puedo decirlo o no puedo ni siquiera pensarlo porque es políticamente correcto. Y otra clave que seguimos respetando y que creo que seguiremos haciéndolo es que cuando elegimos un tema, ella se lo prepara por su cuenta, lo que quiera decir, y yo por el mío, y luego cuando nos ponemos a grabar, ninguna de las dos sabemos lo que la otra va a decir. Para que sea también natural para nosotras, porque hay días incluso que ella me dice, o yo le digo, se me ha ocurrido esto para... No me lo cuentes. No me lo cuentes que pierdes la frescura. Claro. Ya me lo dirás. Que se preparan los programas. Pero Ella, yo no. Ah, vale. A lo mejor era una charla un poco... Yo lo concebía como una charla un poco más improvisada, ¿no? O sea, Sí, a ver, Sí, lo que pasa es que ella diciendo, eso. vamos a hablar de este tema. Pues yo me pongo a pensar qué película he visto sobre esto, o qué serie, o qué libro he leído, y me lo anoto para cosas que no quiero que se me olvide decir. No te pienses que estudio una tesis doctoral ahora de Los Vecinos, por ejemplo, que es uno de los últimos programas, ¿no? De las clases de vecinos que hay. Pero nos lo tomamos todo un poco desde el humor. Al final. Aparte, esa frescura que dice ella y el no contarnos de lo que hablamos hace precisamente, por lo menos para mí, que sea un rato divertido. Claro. Que no es algo preparado, guionizado. Sí, que es súper espontáneo, por así decirlo, ¿no? Que hacer más, ¿no? Ahora tengo que sentarme y hablar de esto, que ya sé de lo que voy a hablar. No es una charla realmente, es como que estoy en una cafetería o estoy en un bar, me tomo algo y estoy hoy hablando de esto. Podría hablar de otra cosa. Sí, porque por supuesto somos unas cuñadas las dos. O sea, hablamos de los temas, pero de lo que opinamos de manera absolutamente personal y, por supuesto, sin tener ni idea y sin haber estudiado. Y sin haber estudiado. O sea, dos cuñadas en la barra de un bar, lo que pasa que en este caso es en nuestra casa en vez de en un bar, pero cuñadismo total. Bueno, tú a veces sí que estudias un poco, que se coge ahí, se pone a recopilar datos y tengo que decirle, ya vale. La Caro era un poco empo, ¿eh? Sí, no. La Caro era un poco empo. Ella le da por un tema Eso, y hasta eso. que nos ministran el tema no para. Claro. Que no nos dé coba, que es una empo, en verdad. Ujú. Gracias por el apoyo, Irene. Yo era la que pedía los apuntes. Estaba ella y Lucía, eran las dos de la clase. Yo era la que los pedía. sí. Y yo. Te va a librar Total. porque no puedo decir improperio. Bueno, escúchame, ¿cuál es los pasos que hay que seguir para crear un podcast? Por si esto puede motivar a otra gente a decir, oye, mira, pues si estas dos chicas se han lanzado, o yo qué sé, o yo también tengo esa inquietud, ellas han podido. ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir para crear un podcast? En nuestro caso, es un micrófono de 25 euros de Amazon, Bien, un portátil. bien. El micrófono es con condensador, de manera que va solo con el USB al portátil directamente, no tiene mesa de mezcla, no hay nada, Es directo. es directo. Un programa de edición de audio, que puede ser perfectamente Audacity, que es gratuito, ni siquiera tienes que invertir. Y luego, pues, bichear un poco cómo funciona el tema de subirlo a las diferentes plataformas para promocionarlo de alguna manera. Lo quiero subir solo a Spotify o lo quiero subir a todas las que pueda o que me escuchen en no sé dónde. Entonces, incluso hay plataformas que tú lo subes ahí y luego a través del RSS pues se sube a las demás plataformas. Entonces tú lo subes a una base y desde ahí se distribuye a los diferentes canales, que en el caso nuestro es lo que hacemos. Yo lo subo a una plataforma y ya de ahí se distribuye a Spotify, a Apple Podcasts, a iVoox, pero es sentarte a estudiar un ratito cómo funciona el tema y a mí es que me han gustado los botones mucho desde chica. Entonces eso no me supone ninguna carga, pero que no tiene nada. Y tenemos poquísima vergüenza, como tenemos nosotras, para sentarnos delante de un micrófono y decir lo que queramos. Lo que se pase por la cabeza en ese momento. Claro, porque yo he visto trozos de vosotras en Instagram, que sí que es verdad que se os ve a vosotras sentadas ahí con vuestras cervecitas charlando, pero después el podcast al final es un formato de audio. Entonces vosotras os grabáis y hacéis cortes, digamos, para hacer la promoción de lo que sea,
¿O subís todo el contenido y también el audio y el vídeo? Solo subimos un corte semanal. Nosotras subimos el domingo subimos el título del podcast y el podcast en sí, pero hablo de redes, ¿vale? Ujú. Me centro en las redes. El domingo subimos el título y la sinopsis de lo que va ese episodio del podcast. Los martes subimos un corto de audio de una de las frases que haya dicho Noelia, así graciosillas. El jueves una frase mía y el sábado es cuando subimos un trocito de vídeo como cebo, digamos, de lo que se va a emitir al día siguiente Vale. del podcast que se va a estrenar. Entonces, los sábados, nosotras nos grabamos todo el capítulo entero, pero Ujú. luego seleccionamos un corte Sí. que decimos, pues, ¿qué nos ha gustado más? O algo que tenga que ver, o no tiene que ver con el tema del que vamos a hablar, pero simplemente nos parece gracioso. Entonces elegimos ese corte y el sábado lo colgamos tipo cebo. Oye, que vamos a hablar de esto mañana. Sí, porque comprobamos, es verdad, bueno, todo este tema de edición, subida, habéis visto que se encarga Carolina, yo no, yo voy y hablo. Es verdad que nos dimos cuenta que un día, lo dijo ella, vamos a probar que la gente sube a veces vídeos, no solo la frase y demás, y nos grabamos y es verdad que notamos un montón de visualizaciones, de gente que nos dio like y algún seguidor incluso, ¿no? Entonces vimos que era un buen sistema. Y también es una forma de tener contenido, de romperte a veces la cabeza, ¿no? Y te aseguras las 3 publicaciones. Claro. Sí, yo también lo hice con la visión de que se viera que era súper casero, ¿no? Que Sí. desde el punto en el que grabamos en casa, casero, Sí. literal, y luego pues eso, que es un micrófono, un portátil y una cerveza delante. Sí, además Sí. que estáis las dos ahí mirando, ni siquiera miráis a la cámara. Ah, no, estáis no. mirando y además creo recordar que incluso con la luz tenue estáis ahí un poco con un Sí. ambiente muy relajado, ¿no? Sí, de hecho, vamos, que no es ni una cámara profesional, que es un móvil grabando. Claro. Que pongo un móvil y además lo pongo encima de una caja de té, o sea, no hay trípode, No, hay no. casero de verdad. Sí, sí. Do it Bien, yourself. Guay. Y eso, pues. Y nosotras que nos preparamos, o sea, el pre-podcast, pre-grabación es una ducha, pijama, calcetín por encima del pijama y sudadera. Sí. Para que no se vea el pijama de ositos, No, pues no, una sudadera. en pero... modo telediario. Vosotros Sí. veis lo que hay de aquí para arriba, de aquí para abajo, Claro, el programa claro. siempre. Sí, sí. ¿Y de oyentes cómo vais? ¿Habéis tenido feedback del podcast? Pues ahora mismo, por decirte una media, porque además yo, o sea, no lo vaya a creer, pero paso 3 kilos de eso, que lo Sí, mismo es muchas verdad. veces porque no le han preguntado, oye, ¿cuánta gente ha escuchado este capítulo? Y digo, pues lo voy a mirar, pero paso 3 kilos. Pero ahora mismo de media, unas 300 personas por capítulo. Llevamos 6, el domingo se estrena el 7º. Bien, empezamos haciéndolo para nosotras y nuestros 4 amigos y familia, por supuesto, nuestras madres. Claro. Las fan number Las one. fan número 1. Ujú. También la más crítica, ¿eh? Mi madre por lo menos me da una Hombre, caña. Claro. Al principio me decía, ay, que no se te nota tu acento de aquí, que no sé qué. Y a mí mi me madre decían da lo mucha caña. contrario allí, que se me pasaba el acento de aquí. Claro. Al final, pues eso. Y también enriquece mucho, creo, el hecho de que ella sea del norte y yo sea del sur, porque hay muchísimos temas que no solo por cómo pensamos que veamos diferente, que eso da igual de donde seas, ¿no? Pero de cómo llamamos a ciertas cosas, las costumbres, La gastronomía. la gastronomía, muchísimas cosas que son absolutamente diferentes. Y yo soy que muy del norte y ella es muy del sur. nos enriquecen tanto personalmente como en este caso al chamizo, que tenemos ahí las dos visiones del norte y el sur. La verdad que el norte mola mucho, ¿eh? Hombre, el norte de el norte es lo España. mejor. Hombre, el norte de España mola un montón. El sur también, pero es verdad que el norte mola un montón. A ver qué pasa aquí ahora. Sí. No, yo con eso a muerte, pero es que sí que es cierto que tenemos un territorio que es riquísimo y que Y muy diverso. es muy diverso, exacto, qué guay, qué guay. Y muchas veces, yo siempre digo que yo no sé cómo no me han nombrado embajadora del puerto Santa María, ¿no? Porque tampoco lo siempre que estoy por ahí llevo el nombre del puerto en la boca para todos lados y para mí lo mejor del mundo es el puerto y siempre digo que el puerto para mí es capital mundial. Pero, y la pobre dice sí. Sí, porque lo define así. Lo Es que sufre. lo de capital mundial se lo puse yo, porque claro, ya me empezaba a hablar del puerto, el puerto, y yo le dije, ¿esto qué es? Capital mundial. Y ya se ha quedado. Ya está, se ha Sí. quedado. Entonces dije, pues sí. Pero esto de ¿Para mí? capital mundial viene de un rap de Huesca. De un tío de Huesca que hace un rap de Huesca capital mundial.
Pues no. Y ya se ha se pasa. equivocado. Se Era el pasa. puerto. Estaba más para abajo. El Puerto Cruz. Pues eso, que yo voy de embajadora por el puerto y aprovechamos también el podcast para nombrar cositas del puerto. Por ejemplo, el otro día pues felicitamos a la Academia de Santa Cecilia porque fue el día de Santa Cecilia. O sea, intentamos meter también cositas de aquí, pues tenemos público local. Claro. Sí. Mucha gente no, pero que mucho de nuestro público es local. Entonces, bueno, y también reivindicando dónde estamos y dónde lo estamos haciendo y dónde vivimos. Ujú. Y que en el puerto hay muchísima cultura, aunque no se esté alimentando, pero en el puerto hay muchísima cultura de teatro y muchísima afición y el puerto respira cultura por los cuatro costados y por los poros. Entonces, pues también da nuestro granito de arena. Nombramos también a Manolo Gago, el director de cine, que ha estado de productor con Almodóvar. O sea, muchas cositas que creemos que no se le está dando el bombo. Bueno, bombo suena un poco mal, ¿no? Pero la No, publicidad que merece o la importancia que importancia. merece. Y que hay muchísimo talento y mucha gente joven que está haciendo muchas cosas bien, de muchísimas ramas de la cultura. Y, ¿por qué no?, darle su sitio, ¿no? Aunque sea desde un altavoz muy, muy pequeñito. No, pero está claro que la importancia del altavoz da igual, es que al final la gente lo reconozca y la gente, sin importar quién te escuche, pero que esas cosas se sepan y siempre calan, al final siempre calan. Que por cierto, me acabo de acordar, a que has dicho lo de Manolo, que ayer viendo Canal Sur, que casualmente Canal Sur ya en mi casa, desde que mi abuelo no vive, no se pone, ¿sabes? Porque es una cadena para personas mayores, pero estaban echando las noticias, no sé qué, y vi que los Derby Motoreta, Burrito Cachimba estaban nominados a los Goya. Ajá. Ay, pues no tenía ni idea. Digo, Me quiere sonar. Que pero, haya leído de pero eso. me dio mucho coraje. Hombre, yo entiendo que esto, el grupo, yo sé que Nelo está evidentemente en el grupo que es del puerto tal, no sé el resto de componentes, pero decían el grupo sevillano y digo, ¿what? Bueno. ¿Grupo sevillano? Discutible. Digo que no sé, que igual el resto No de vamos a los abrir el melón, componentes, que lo mismo el resto de los componentes o cualquier cosa, no lo entiendo, pero que entiendo que a lo mejor habrán sido nominados pero no han ganado porque la gala fue ya, ¿no? De hecho, Creo que sí. sí, ¿no? O Es que no será... estoy muy al tanto de cuándo ha sido. ¿Qué has cuándo dicho, los es. Goya? No, ¿Has dicho? ¿Qué has dicho? lo que se dieron ayer son las nominaciones. La gala no sigue todavía. Ah, eso, La las gala nomina- suele ser en febrero. Eso, las Sí, un poquito nominaciones. friki yo de Sí, este sí, tema. sí, pues creo que está más nominado al mejor, bueno, quizá me lo estoy inventando, pero me quiere sonar como al mejor single Sí. o algo así. Han ¿sabes? hecho una canción para una película, eso sí Sí, lo sí, sigue, sí, sí. Ah, Pues enhorabuena. Y además que son buenísimos. Ujú, con ese toque ahí de Triana que me gusta tanto. Pues, a Pues ver eso, si que se hay lo muchísima llevan. cultura en el puerto Sí, sí. y que va a quedar cuando ya no estén los que realmente han trabajado y han fomentado esa cultura, ¿no? Totalmente. Eso, Manolo Morillo, no voy a nombrar a mi padre porque está feo, pero hay muchísima gente. Nómbralo, nómbralo. Pues Manolo Morillo, Juan Villarreal, Pepe Mendoza, o sea, muchísima. Es que Emilio Flor, o sea, me podría estar muchos minutos nombrando a gente del puerto que trabaja y ha trabajado por la cultura. Ujú. Y cuando esa generación o esas generaciones ya no estén, Ya, ¿qué? ya. Entonces hay que dar un poquito de vidilla aquí y Totalmente. un poquito de impulso. Eso es una de las cosas que nosotros cuando nos hemos estado reuniendo sobre todo con la institución, ya bien sea con la concejala o con técnico, que es una de las preocupaciones de decir, es que hay que fomentar a la juventud, tío, porque es que cuando aquí se muera la base madre, que es precisamente lo que está diciendo Caro, yo no sé qué va a ser, porque también la cultura, también es verdad que la cultura está evolucionando, como es normal, como la sociedad, ¿sabes? Y hay otros tipos de cultura, como por ejemplo que estamos hablando de un podcast, ¿no? Al final la cultura es un medio de comunicación, de transmitir, de emocionar, de lo que sea, pero es que también hay muchas ramas de la cultura que va a acabar desapareciendo, porque se va a ir adaptando y va a ir evolucionando a otros aspectos que aún no conocemos, ¿sabes? Y sí que es cierto que va a llegar un punto en que, bueno, yo espero que no, pero que se siga manteniendo también un poco lo de siempre, ¿no? Y al fin y al cabo es también lo que nos une a nuestras raíces, lo que nos provoca ese recuerdo. Y la libertad de expresión. Claro. Que el canal para la expresión y para la expresión libre hoy es la cultura. Sí, sí, Entonces, cuantas más ramas culturales existan, mejor. claro, Da totalmente. igual que sea mediante una ilustración, que sea una pintura, un óleo, un verso o una canción o esto. Totalmente. De charlar, ¿no? Y transmitir cultura o, yo qué sé, evocar en alguien algo.
Pues al sí. final yo creo que la clave es lo que ha dicho Noelia, la libertad, y la libertad bien entendida, ¿no? Que últimamente está un poco denostada esa palabra, ¿no? Sí, Y sí, igual sí. confundimos libertad con el libertinaje de poder ir a un bar a la hora que queramos. Igual eso no es libertad, o por lo menos no es lo que yo entiendo por libertad. Bueno, escuchadme, adelantadnos un poquito el programa del domingo, venga, hacen un poquito de spoiler. Pues mira, no lo tenemos claro. Vale. Es que estamos rumiando varios temas, ya me ha dicho que no a unos cuantos. Bueno, ¿cuáles son los que has desechado? No lo he desechado ninguno. Vale. Es que ya me ha propuesto 5 capítulos de Navidad y yo soy el Grinch. Ah, yo también. Yo hasta el 23 de Navidad, o sea, hasta el 23 de diciembre, soy el Grinch. Luego ya igual me entra un poquito... Te come un turrón. Sí, Un turrón. me entra un poquito el espíritu. Yo te apoyo, que esté ya las luces Sí, puestas de sí, Navidad, sí. me parece pronto. Pues Sí, ella Sí, pero dije, ¿qué hay? 4 semanas en diciembre, 4 capítulos de Navidad, más el 1 de enero Claro de que los sí. Reyes Magos, 5 capítulos de Navidad. Y me he hecho yo ahí un programa y un calendario monísimo que me ha dicho a la basura. Es un exceso, es un exceso. Entonces estamos debatiendo si hablar del Día de la Discapacidad, que es el 3 de diciembre. Yo soy maestra de educación especial, de audición y lenguaje, y me parece un tema muy interesante para mostrarlo, pero también me parece lo que hablábamos, ¿no? Ese peligro de a veces que igual con la libertad que hablamos podemos decir cualquier barbaridad. Y está esa parte por ahí, o hablar de pues ya esta pre-Navidad. La otra opción podría ser esa pre-Navidad, pero sorpresa, podemos salir Sí, pero por alguna cualquier pincelada sitio. de cosas que tenemos claro sí podemos dar. Por ejemplo, hay un capítulo que queremos Sí. hablar de la lotería de Navidad Sí. y meternos un poco ahí en ese... ¿Cuál será el anuncio de este año? Yo estoy nerviosa por saber el anuncio de este año de la Navidad. Sí, sí. Pero como todo lo hacemos desde el humor, pues será todo de jajeo. Claro, claro. Pero sí, de la lotería va a caer. Y De la por supuesto lotería. las cenas de Navidad y las diferentes... Nochevieja y las tradiciones de Nochevieja también Los diferentes saldrán. personajes que nos sentamos alrededor de una mesa en Nochebuena, eso cae, eso cae. En fin de año también queremos hacer alguna cosita, Sí. pero bueno, Como que soy un podcast de lo cotidiano, vaya. Sí, sí, sí. absolutamente, Sí, sí. Qué guay. absolutamente. Sí, sí, sí. No nos complicamos en hablar de los presupuestos del Estado, aunque tampoco podríamos hablar, porque como tampoco sabemos nada, igual que del resto, nos hablaríamos libremente. La verdad es que sí. Pero no nos preocupa, nos vamos a hablar de lo que nos interesa a nosotras y quizá a nuestra gente. Y oye, y al que no le interese, pues que dé al pause y ponga otra cosa, que hay mucho contenido y mucha cultura Claro. para escuchar, para ver y para leer. Sí, porque además yo creo que los podcasts llevan mucho tiempo, y creo que han venido para quedarse, pero el germen que se sembró está empezando a florecer ahora. Y no tengo ni idea de estudios de audiencia ni nada de eso, pero por lo que veo y escucho, tienen muchísima más audiencia, la gente se está familiarizando más, al final en el trayecto en el que vas al trabajo o coges un medio de transporte, escuchas un podcast en vez de ponerte algo de música. Igual que en la playa te llevas un libro, pues escuchas un podcast de tal, y como hay de tantísimos tipos, porque además nosotras consumimos mucho podcast y Sí. escuchamos de mucho tipo, ¿eh? O sea, escuchamos de crímenes, de... Lo que no me termina de enganchar es Las audionovelas. las audionovelas. Eso no, me gusta más leerlo que me lo cuenten. Pero hay mucho Yo tipo. soy de los que se ponen a trabajar con un podcast siempre de fondo, ¿eh? Siempre, Sí. siempre, siempre. Bueno, chicas, en este minuto que nos queda, redes sociales, ¿dónde podemos escucharos? Pues en Instagram y en Facebook, el chamizo para dos, Chamizo para punto dos. podcast. Pero poniendo chamizo para dos, nos encuentran en cualquier sitio. Vale, y Spotify dijiste. Spotify, Apple Podcast para escucharnos, Spotify, Apple Podcast, iVoox, cualquier plataforma de audio. Podimo. En Podimo también estamos, en cualquier plataforma de audio de podcast, casi todas estamos. Perfecto. Pues nada, chamizo para dos. Muchísimas gracias por acompañarnos A en este vosotros. ratito. A vosotros por invitarnos y encima hacer el cierre de la temporada, que ya como vamos. A mí es que me parecía bonito hacer el último programa de radio con un programa de Claro, radio. Pues Era- qué guay. claro Muy que divertido, sí, muy claro que divertido. sí. Y bueno, Ignacio, nosotros de alguna manera u otra volveremos, ¿no? Sí, volveremos De seguro. alguna manera u otra. Pues nada, Dani, muchísimas gracias. Te vemos ya el año que viene, si el destino así lo quiere. Pues nada, chicas, muchas gracias. A vosotros. A vosotros.